se puede utilizar el multímetro automotriz UT105. Por ejemplo, se puede medir el estado de carga o energía en la batería. Claro, ubicándolo en la escala para medir voltaje de corriente directa en la escala de 20 VCD, colocando la punta negra sobre el borne de COM y la roja en el borne de voltaje de corriente directa. Haciendo esto, debemos observar que la batería tenga un mínimo de 12.7 voltios. Si el voltaje es menor, la batería no podrá dar un buen régimen de carga y la unidad no arrancará. Pero si el voltaje es mayor a 14 voltios, la batería puede dañar el sistema. Cuando damos marcha al vehículo, el voltaje baja por un momento. Después, sube a 13.7 hasta 14.2 voltios. Esto indica que el alternador está trabajando. Al medir la batería, debe conectar en el cable rojo o borne positivo la punta roja del multímetro y la negra se conecta, obviamente, en la terminal negra o negativa de la batería. Una forma sencilla de verificar los postes es observar los símbolos en la batería. Existen mediciones más especializadas con relación al voltaje de corriente directa en el automóvil, como la medición del voltaje del sensor TPS. Para medir este voltaje, el switch debe estar abierto. Se debe conectar la punta negra al chasis del auto de corriente directa en el automóvil y la roja en uno de los extremos del sensor, que debe contar con 5 voltios de alimentación. Posteriormente, la misma punta se cambia al otro extremo para verificar que la tierra del sensor se encuentre en óptimas condiciones, es decir, 0 voltios. Cuando se coloca la punta en medio, el voltaje será 0.5 a 0.7 voltios, indicando que el papalote del acelerador se encuentra cerrado. Cuando se abre el papalote sin encender la unidad, se observa la variación de 0.5 a 4.5 voltios de alimentación del sensor. Si esta señal no la tenemos, es posible que el sensor esté dañado, y en consecuencia se tendrá que sustituir. Si no contamos con la alimentación de 5 voltios, tendremos que verificar las líneas de alimentación que vienen de la computadora hacia el sensor. Si la computadora no detecta la señal del sensor, probablemente tendremos falsos aceleramientos o fallas en la marcha mínima y en diferentes estados de aceleramiento del auto, como velocidad de crucero, a plena carga, etc. Por eso, se debe tener en cuenta que esta señal es sumamente importante para la regulación de la mezcla de aire-combustible. Para ejemplificar mejor cómo medir el voltaje de corriente directa en el automóvil, podemos realizar la medición de actuador. Específicamente, mediremos el voltaje del inyector, que debe ser de 12 voltios en uno de los extremos del inyector, y en el otro extremo, tierra pulsante o pausada, que provee la computadora para hacer que el actuador abra o cierre su circuito. Para comenzar con la medición, se coloca la punta negra en cualquier parte metálica del chasis del auto, y la roja en uno de los extremos del inyector. Se abre el interruptor de la unidad y deben aparecer 12 voltios en un extremo. Ello indica que la computadora está alimentando al actuador. Cuando la punta roja se ubique en el otro extremo del inyector, al encender la unidad, el voltaje puede variar. Esto marca que el circuito del inyector abre o cierra su circuito, debido a que la computadora controla la tierra del inyector. Es decir, que la señal de control de la computadora es correcta. Si esta señal no es la correcta o no aparece en el actuador, tendremos problemas en el sistema de combustible, como fallas de aceleración, ahogamiento del motor por exceso o falta de combustible, falta de potencia o demasiado humo negro en el escape, debido al ahogamiento del inyector por exceso de combustible. La medición de corriente directa resulta muy útil en los automóviles. Con el multímetro UT105 en la escala de amperaje directa, lo máximo que podemos medir es 10 amperios. Por esta razón, se pueden hacer mediciones de corriente muy pequeñas. En este caso, haremos la medición de un pequeño foco del automóvil, que nos marcará la cantidad de corriente que se utiliza. Para esta medición, la punta negra debe estar en el borne de COM y la roja en el borne de amperaje. Además, se tiene que abrir una de las líneas o extremos del circuito para colocar el amperímetro como puente eléctrico entre el foco y la línea de alimentación del mismo.
Para realizar la medición con mayor facilidad y evitar abrir las líneas de alimentación del auto, se puede utilizar un amperímetro de corriente directa tipo gancho. Para ello se puede utilizar el multímetro UT105. Se puede observar su aplicación en un cable de bujías, ya que con frecuencia la resistencia de estos cables pierden valor, es decir, se desvaloran o se abren y dejan de funcionar, lo que provoca diversas fallas en el auto, como cabeceo, inestabilidad en la máquina, etc. Para realizar esta medición, se ubica el multímetro en la escala de 20 kiloohms y se mide los extremos del cable. Es importante que la unidad se encuentre apagada y el cable se desconecte con mucho cuidado. Las puntas del multímetro se colocan en los extremos del cable, en la escala de 20 kiloohms y dependiendo de la medida obtenida. Si no da lecturas, se puede concluir que se trata de un cable abierto. Y si se obtiene una lectura fuera de los valores especificados por el fabricante, el cable se encuentra devalorado o fuera de rango. Un valor típico de los cables por cada 30.5 centímetros es de 3.5 kiloohmios y 7.5 kiloohmios, dependiendo del fabricante y el tipo de cable. Otra aplicación de resistencia en el área automotriz sucede cuando se mide un sensor del tipo resistor variable. En este caso, un sensor TPS, que corresponde al sensor de posición del acelerador. Es importante que antes de desconectar un sensor, verificar que no tenga energía, es decir, que la unidad se encuentre totalmente apagada. En los extremos del sensor TPS se mide la resistencia total, y en medio, y en uno de los extremos, se observa la variación de esta resistencia. Si la resistencia no varía, el sensor se encuentra dañado, es decir, abierto o en corto, alterando su funcionamiento. De esta manera, la computadora registra una aceleración falsa y habría problemas en la mezcla de aire-combustible de la unidad. Por lo tanto, si el sensor falla, aunque la unidad encienda, se ahogaría o jalonearía al acelerar, porque la computadora registraría una aceleración en falso. Otro ejemplo de medición de resistencia en automóviles se puede observar al medir un inyector, que puede presentar una resistencia de 1 a 20 ohmios, dependiendo de la marca y el tipo de inyección. Es importante recordar que para realizar esta medición, se debe desconectar el inyector de su alimentación eléctrica y colocar las puntas en sus extremos. Si la resistencia es baja en relación a su valor correcto, o se encuentra en corto, se pueden crear problemas de exceso de combustible. Esto ahogaría el motor, o se podría producir demasiado humo negro. Si no se registra ninguna resistencia, entonces el inyector se encuentra abierto. Por lo tanto, sería necesario sustituirlo. Continuemos con otro ejemplo de medición de continuidad, pero ahora en el automóvil. Aquí será muy útil el multímetro UT105, pues nos indica por medio de una señal acústica la continuidad de un elemento, y además muestra la resistencia de dicho componente. Para medir la continuidad del interruptor de la puerta de un auto, antes que nada se coloca el multímetro en la escala de continuidad. La punta negra se conecta en el borne COM o negativo, y la roja en el borne donde se encuentra el símbolo de continuidad. Además, el interruptor debe estar desmontado. A continuación se colocan las puntas del multímetro en los extremos del componente y se escucha un sonido. Este dejará de sonar cuando se apriete el interruptor. Si el sonido no fuera muy fuerte o se presenta de forma intermitente, con seguridad el interruptor estará fallando. Otra aplicación del multímetro en la medición de continuidad en el automóvil puede observarse en el interruptor de frenos. Este interruptor se encuentra en el pedal del freno y puede tener 2 o 3 posiciones. Este dispositivo provoca que se enciendan las luces de stop. Sin embargo,
En algunos autos, la señal que provee el interruptor también la utiliza la computadora para disminuir la cantidad de combustible, y de este modo no se ahogue la unidad. Para verificar el interruptor, se desmonta y se colocan las puntas del multímetro en los extremos del componente. Se pulsa y se debe notar una variación en el multímetro, es decir, se escuchará el sonido. Podemos emplear el multímetro UT105 para medir diodos, la punta negra en COM y la roja en donde está el símbolo de diodos. Se coloca el multímetro en la escala del símbolo del diodo. Para realizar una medición en un diodo de protección de línea, se sitúa la punta roja en el ánodo y la negra en el cátodo. En la lectura del multímetro debe existir un pequeño voltaje en milivoltios. Cuando se invierten las puntas, no debe haber lectura. Y si hubiera, puede significar que el diodo se encuentra dañado, pues está en corto o tiene fugas. Si no existe lectura de ninguna manera, el diodo estaría abierto. Por esto habría falta de alimentación en algún circuito de la unidad, provocando su falla. Se puede utilizar el multímetro MA149. Para medir un condensador, se coloca el multímetro en escala de capacitores y se presiona el botón azul. Para seleccionar la escala de nanofaradios, la punta negra se ubica en el borne de COM y la roja en voltios. Se conectan las puntas en los extremos del condensador y en este momento aparecerá el valor de su capacitancia. La escala de tacómetro solo existe en los multímetros automotrices, como el modelo MA149. La escala de tacómetro nos indicará las revoluciones por minuto del motor. Se pone el multímetro en función RPM. Luego, el captor magnético se coloca en el borne COM y la roja en el borne con el símbolo de revoluciones por minuto. En el caso del multímetro MA149, el captador se puede situar indistintamente en cualquiera de los cables de bujía. En ese momento, se enciende la unidad para observar las revoluciones por minuto. Pero debemos presionar el botón RPM/dis cuando se trate de un auto con encendido tipo DIS. Cuando el vehículo se acelera o desacelera, las revoluciones por minuto cambian. Los motores actuales varían en revoluciones por minuto. En marcha mínima, pueden ser de 750 a 950 revoluciones por minuto. Si la marcha mínima se encuentra fuera de este rango, pueden existir problemas de inestabilidad en la marcha del motor, en el encendido o en el consumo de combustible. El ángulo de contacto es el ángulo de encendido del motor. La medición del ángulo de contacto se puede realizar en un automóvil de bobina convencional, es decir, un vehículo que no cuenta con un sistema de encendido DIS o encendido electrónico. En este caso, utilizaremos el multímetro UT105. Para medir la bobina convencional, se coloca la punta negra en el borne de COM y la roja en el borne con el símbolo de ángulo de contacto. El multímetro se ubica en la escala de 4 cilindros, mismos que tiene el auto. La punta negra se coloca en la tierra o chasis y la roja en el borne negativo de la bobina para saber el porcentaje del ángulo de contacto de la unidad.
Si el porcentaje se encuentra fuera de las especificaciones, disminuirá la calidad de encendido del motor y habrá problemas. Una característica de los multímetros automotrices avanzados, como el modelo MA149, es la medición de pulsos en milisegundos. Esta función se puede usar para medir el tiempo en milisegundos de apertura de los inyectores. Para esto, es necesario colocar al multímetro en la escala de pulsos. Ubicar la punta negra en el borne de COM y la roja en la escala de voltaje. Cuando se coloca la punta negra en el chasis y la roja en el extremo del inyector, en ese momento se enciende la unidad y se marcará el tiempo en milisegundos del inyector al trabajar. Si el valor no se encuentra dentro de los valores correctos, el automóvil tendrá problemas con el encendido. La frecuencia es la medición de los ciclos por segundo medida en hertz o hercios. Para verificar la frecuencia, por ejemplo, de un sensor MAP, el multímetro se coloca en la escala de hertz. La punta negra en el borne de COM y la roja en el borne de voltios, o revoluciones por minuto. La punta negra se conecta al chasis y la roja donde se encuentre la señal del dispositivo MAP. Se enciende la unidad y el multímetro indicará la frecuencia, que dependerá de la aceleración y del tipo de sistema de inyección y encendido. Para esto, se consideran las cartas de diagnóstico del automóvil, y aquí se verifica si el valor que ofrece el multímetro se ubica dentro de lo normal. De lo contrario, si los valores fueran anormales, provocaría que la mezcla de aire-combustible se encuentre fuera de especificaciones, causando problemas en el motor, ya sea con una marcha mínima inestable o con el encendido fallando.